Se fue cuando más la necesitaba, y volvió cuando ya no hacía falta. El eco de su voz, un susurro cargado de resignación y autocompasión, resonaba aún en la habitación vacía donde solíamos compartir sueños. No puedo cargar con tus problemas, Carlos. Tú solo no puedes. Y con esas palabras, se llevó la mitad de mi mundo, dejando un vacío que amenazaba con tragarme entero. La crisis nos golpeó como un tsunami inesperado. Primero fue la empresa, mi pequeño imperio construido con sudor y desvelos, que se desmoronó bajo el peso de una deuda impagable. Los clientes desaparecieron, los proveedores cobraron con furia, y las llamadas del banco se volvieron una tortura diaria. Cada día que pasaba era una batalla por mantener a flote los restos de lo que fue. El estrés se manifestaba en migrañas insoportables, en noches en vela rumiando soluciones que no llegaban, y en una constante sensación de asfixia. Pero la crisis económica era solo el preludio de una tormenta familiar aún más devastadora. Mi padre, mi roca, el hombre que me enseñó a levantarme después de cada caída, enfermó gravemente. El diagnóstico fue un puñetazo en el estómago, cáncer terminal. De repente, mi mundo se redujo a pasillos de hospital, olores antisépticos y la desesperanza que se filtraba por las ventanas sucias de las habitaciones. Las facturas médicas se sumaron a las deudas de la empresa, creando una montaña imposible de escalar. Sara, mi pareja, mi compañera de vida, mi todo, había estado a mi lado durante los primeros embates. Al principio, sus abrazos eran mi refugio, sus palabras de aliento mi motor. Pero la oscuridad era persistente, y la lucha, agotadora. Ver mi desmoronamiento, mi frustración, mi impotencia, la estaba consumiendo. Sus ojos, antes llenos de amor y comprensión, ahora reflejaban una mezcla de miedo y hastío. Se sentía atrapada, asfixiada por mis problemas. Esa noche, la lluvia golpeaba los cristales con la misma furia con la que mi corazón se hacía añicos. Ella, con las maletas ya hechas a mi lado, me miró con una frialdad que me heló los huesos. Carlos, ya no puedo más. Te veo sufrir, te veo hundirte cada día más, y no puedo hacer nada. Me agotas. Necesito respirar, necesito que esto no sea mi vida también. Su voz temblaba, pero había una determinación implacable en sus palabras. Intenté aferrarme a ella, a la última tabla de salvación en mi naufragio. Sara, por favor. No me dejes ahora. Somos un equipo. Salimos de esto juntos. Le supliqué, le rogué, pero mis palabras rebotaban en la corazón de su decisión. Ya no se trata de nosotros, Carlos. Se trata de ti. Y yo, lamentablemente, no puedo cargar con tu cruz. La frase, cruelmente honesta, me golpeó con la fuerza de un mazazo. Se fue, y con ella se llevó la ilusión de un futuro que habíamos construido juntos. Me quedé solo, en un apartamento que se sentía inmensamente grande y silencioso, rodeado de facturas, deudas y un dolor que amenazaba con devorarme. Las noches se volvieron eternas. El peso de la responsabilidad, de las expectativas rotas, de la soledad, me aplastaba. Caí profundo, en un abismo de autocompasión y desesperanza. Los primeros meses fueron un borrón de días grises. Me levantaba sin ganas, comía por impulso, y volvía a hundirme en la cama, luchando contra los pensamientos sombríos. La empresa era un recuerdo lejano, un sueño frustrado. Las deudas se acumulaban como fantasmas amenazantes. Y mi padre, la salud de mi padre se deterioraba día a día, un recordatorio constante de mi propia fragilidad. Pero en algún lugar, en lo más profundo de mi ser, una chispa de rebeldía comenzó a arder. La rabia, al principio, era mi combustible. Rabia por la injusticia, rabia por la debilidad, rabia por haber permitido que Sara me viera tan vulnerable. Y luego nació la determinación. Una determinación silenciosa, nacida del instinto de supervivencia. Empecé por lo pequeño. Ordené mi apartamento, limpié el polvo de los sueños enterrados. Luego, me enfrenté a las facturas, una por una, con una calma forzada. Empecé a buscar trabajo, cualquier cosa que me permita generar ingresos. Dejé la soberbia a un lado, la vergüenza la enterré profundamente. Fui mesero, cargué cajas en un almacén, trabajé como jardinero. Cada tarea, por humilde que fuera, me devolvía un poco de dignidad. Paralelamente, me sumergí en el cuidado de mi padre.
Las visitas al hospital se convirtieron en mi rutina. Le leía, le contaba historias, le sostenía la mano mientras luchaba contra el dolor. Ver su fuerza, su resiliencia ante la adversidad, me inspiró de una manera que nunca antes había experimentado. Él, a pesar de su debilidad física, seguía irradiando una fortaleza interior que me daba fuerzas para seguir adelante. Poco a poco, muy poco a poco, el panorama empezó a cambiar. Con los trabajos esporádicos, logré empezar a pagar algunas deudas. La serenidad que encontré en el cuidado de mi padre me ayudó a ver las cosas con más claridad. Entendí que la vida no era una línea recta, sino una serie de curvas y baches. Aprendí a aceptar las pérdidas y a valorar los pequeños triunfos. Hubo un momento crucial, una tarde soleada en el hospital, mientras mi padre dormía. Miré por la ventana y vi un pájaro posado en una rama, cantando con todas sus fuerzas. Y de repente, sentí una paz profunda. Había estado tan enfocado en lo que había perdido, en lo que me habían quitado, que me había olvidado de lo que aún tenía. Mi vida, mi capacidad de luchar, mi amor por mi padre. Con la ayuda de un viejo amigo, que vio mi esfuerzo y mi cambio, conseguí una oportunidad en una pequeña editorial. Era un puesto humilde, de asistente, pero era un comienzo. Empecé a aplicar todo lo que había aprendido, disciplina, perseverancia, y una humildad que antes me era ajena. Las horas eran largas, pero la satisfacción de construir algo nuevo, pieza por pieza, era inmensa. Los meses se convirtieron en años. La enfermedad de mi padre, aunque dolorosa, llegó a un punto de relativa estabilidad. Pude saldar las deudas más urgentes y empezar a pensar en el futuro con una esperanza renovada. Me había reconstruido. No era el Carlos que Sara había conocido, el que tenía todo aparentemente en orden. Era un Carlos curtido por la batalla, con cicatrices visibles e invisibles, pero un Carlos que se conocía a sí mismo, que sabía de lo que era capaz. Un día, mientras caminaba por el parque, el mismo parque donde solíamos pasear, un coche conocido se detuvo a mi lado. Era Sara. Mi corazón dio un vuelco, un eco de aquel dolor de antaño. Bajó la ventanilla, su rostro, aunque envejecido, aún conservaba la familiaridad que me había hecho amarla tanto. Carlos, ¿cómo estás? Su voz sonaba diferente, más suave, quizás con un matiz de arrepentimiento. Me detuve, la miré, y sentí una extraña calma invadirme. Ya no había rastro de la desesperación, de la dependencia. ¿Estoy bien, Sara? Estoy muy bien. Mi respuesta fue sincera, sin rastro de rencor, pero con una firmeza que la sorprendió. Ella me observará detenidamente, como si buscara alguna señal de debilidad, alguna grieta en mi aparente fortaleza. Oí que te había ido bien. Que habías salido adelante. Sonreí. Una sonrisa genuina, fruto de la victoria. Sí, Sara. Salí adelante. No fue fácil, pero lo hice. Hubo un silencio incómodo. El aire se cargó de la historia no contada, de las palabras no dichas. Ella se removió incómoda en su asiento. Carlos, yo sé que fui egoísta. Fui débil. No pude contigo. Finalmente, la confesión. Cruelmente tarde. Lo sé, Sara. Te fuiste cuando más te necesitaba. Y ahora, ¿estás bien solo? La pregunta flotaba en el aire, cargada de una esperanza incierta. En ese momento, un hombre salió de la cafetería cercana y se acercó a mi coche. Era Daniel, mi colega de la editorial, un hombre amable y trabajador que había llegado a mi vida en un momento en que yo menos lo esperaba. Me sonrojó, y yo le devolví la sonrisa, una sonrisa compartida, una complicidad silenciosa. Carlos, ven, que te preparé un café. La voz de Daniel era cálida, invitada. Sara me miró, sus ojos ahora reflejando una sorpresa desconcertada, y luego, una punzada de algo que se parecía mucho a la envidia. Vio la interacción entre Daniel y yo, la facilidad con la que nos comunicábamos, la chispa de alegría en mi rostro. ¿Quién es? La pregunta de Sara se formuló casi en un susurro. Me giré hacia ella, mi sonrisa ensanchándose. Este es Daniel. Él es alguien que sí supo valorar mi proceso. Alguien que me acompañó en mi reconstrucción, no cuando estaba en la cima, sino cuando estaba juntando mis pedazos en el suelo.
Alguien que vio mi lucha y no se asustó, sino que me tendió la mano. La mirada de Sara se desmoronó. Comprendió. Comprendió que había tomado la decisión equivocada, y que ahora ese error tenía un precio. Yo ya no era el hombre que ella había abandonado, vulnerable y necesitado. Era un hombre fortalecido, curado y con el corazón ocupado por una nueva luz. Carlos, yo siento mucho haberte dejado. Su voz era apenas audible. Lo sé, Sara. Y yo siento que no estuvieras cuando lo necesitaba. Pero la vida sigue, y yo ya encontré mi camino. Me despedí de ella con un gesto amable, y me subí al coche de Daniel. Mientras nos alejábamos, sentí una profunda gratitud. Gratitud por mi propia fuerza, por mi resiliencia. Gratitud por mi padre, que me enseñó el verdadero significado de la fortaleza. Y gratitud por Daniel, por haber llegado en el momento justo, no para salvarme, sino para caminar conmigo, para ver mi valor incluso en mis momentos más oscuros. Se fue cuando más la necesitaba, y volvió cuando ya no hacía falta. Y en ese instante, mientras el sol de la tarde iluminaba nuestro camino, supe que había encontrado, no solo la paz, sino también un amor que valoraba la persona que me había convertido, no la que había intentado abandonar. Se fue cuando más la necesitaba. Y volvió cuando ya no hacía falta. No para pedir perdón, sino para confirmar que el tiempo, al final, pone todo en su lugar. Yo no guardo rencor. Porque si no me hubiera dejado, nunca habría aprendido a levantarme solo. Y quizás, solo quizás, necesitaba que me soltara, para poder encontrar a quien realmente me sostuviera.